Ha dicho Rosberg, que estuvo, ya digo, en un enfrentamiento descarnado contra Hamilton en el año 2014, 2016, 2015, no tanto, por ganar el campeonato del mundo, que a él le ha gustado que McLaren metiera esas órdenes y le pidiera a Oscar Piastri devolverle la posición a Lando Norris. Ha dicho Rosberg, a mucha gente no le gustará, mucha gente pensará que tiene sentido. Me alegré de que lo hicieran porque con la gorra que llevo puesta, la de Sky F1 Nico, quiero un campeonato de Fórmula 1 súper emocionante hasta el final. Sí, yo también, y yo eso te lo compro. Y que llevan la gorra de Sky F1, que es un poco telelando. Pero vale, perfecto, te compro lo de que quieres un mundial apretado hasta el final. Dice, el primer paso está claramente definido en el reglamento, yo puedo asegurarles que no está definido en las reglas papaya, no es algo que se puede incluir en un reglamento porque es muy difícil de limitar cada una de las acciones. Y decía que en su momento él ya actuó así con Lewis Hamilton, incluso cuando se jugaba el título mundial, que en el año 2016 en Mónaco él iba más lento, le hizo señas a Hamilton de que le pasara y al final Hamilton, con el problema de ruedas de Ricciardo, pues acabó ganándole la carrera. De la misma forma, luego dice, el capullo de Hamilton en 2016, pues jugándose el mundial, me echó a los leones y intentó evitar que yo ganara el campeonato. Entonces, que Rosberg haya hablado de esto me ha hecho tirar un pelín de memoria y tirar de hemeroteca y traeros aquí, en medio de todo el buenismo que tenemos y del buen rollo de Norris y Piastri, momentos en los que la Fórmula 1 era fiera de verdad y los compañeros de equipo se llevaban a matar, se odiaban. Las mejores rivalidades, algunas de las mejores rivalidades que ha habido en la Fórmula 1, y yo no me he querido ir muy atrás porque sabéis que está el Senna-Prost, está el Villeneuve-Pironi, está el Mansell-Piquet también. He dicho, es que esto hace 4 días pasaba, ha cambiado mucho la Fórmula 1 este año y yo vuelvo a insistir otra vez. Creo que en cuanto ya se les ponga delante el trofeo, Norris y Piastri no se van a conocer el uno al otro. Yo sigo confiando en que vamos a tener una batalla bonita. Entonces, que tomen esto de alguna forma como un tutorial para Norris y Piastri de cómo tienes que joder a tu compañero de equipo para ganar el mundial. Y no me voy muy atrás, me voy a ir al siglo XXI, desde el año 2000 en adelante, porque tenemos varios ejemplos. En primer lugar, y ya que hemos hablado de Nico Rosberg, el enfrentamiento que tienen entre el propio Rosberg y Lewis Hamilton, del año 2014, vamos a decir, hasta el año 2016, aunque en el 15 la cosa fue, pues, un poquito más complicada. A ver, aquí la historia trae cola, porque además, si lo recordáis, Hamilton y Rosberg eran mejores amigos de la infancia. Ellos compitieron juntos en karting, entraron juntos a la Fórmula 1. Hamilton debuta en el año 2007 con el equipo McLaren. Nico Rosberg debuta un año después, en el año 2008, con el equipo Williams. Llegan a incluso compartir algunos podios antes de llegar a Mercedes. En el año 2013 entran en Mercedes y de momento la cosa todo bien porque no se estaban jugando puntos importantes. En el año 2014, cuando se están jugando el campeonato del mundo, es cuando empiezan las hostilidades. Hubo una carrera que fue el Gran Premio de Bahrein, donde ya poquito a poco se empieza a ver lo que iba a pasar entre estos dos chavales. Empezaron a adelantarse y readelantarse, mucho duelo entre ambos. Recuerdo una anécdota que contó Toto Wolff mucho tiempo después, en la que decía, terminó la carrera, yo estaba de los nervios y me dijo un periodista francés, gracias por dejarlos competir y darle espectáculo a la Fórmula 1, que yo creo que es un poco lo que a lo mejor habría que no decirle a McLaren. Y decía Toto algo así como que, mira tú, si esto es lo que me espera de aquí a final de año, yo me voy a morir de un infarto. Se aguantaron, Rosberg y Hamilton, sabían que estaban luchando por el campeonato, tenían el mejor coche, hasta el infame Gran Premio de Mónaco de 2014. Lo que Hamilton considera la traición. Os pongo contexto, ya lo sabéis, Q3 del Gran Premio, la clasificación más importante del año básicamente. Nico Rosberg está por delante en pista de Lewis Hamilton, llega el primer intento y Rosberg hace la pole. Perfecto. Segundo intento, Hamilton viene mejorando, pero Rosberg está por delante en pista. Y Nico Rosberg casualmente se pasa de frenada en la curva de Mirabeau y deja el coche ahí aparcado. Dijo Nico Rosberg que no, que él se había pasado y que se había ido recto simplemente, que en ningún momento él lo que quería era provocar una bandera amarilla que fastidiara a Lewis Hamilton, le impidiera hacer la vuelta y por tanto le impidiera hacer la pole position. Hay una radio que es buenísima de Hamilton cuando pasa por el lugar del incidente, en el que se le escucha decir, muy bueno lo que ha hecho, muy bien por su parte. Y a partir de ahí empiezan a comerse el tarro. Hamilton duda de Rosberg, Rosberg empieza a dudar de Hamilton. Yo creo que en Rosberg pilló cómo jugar con la psicología de Lewis, supo en qué punto tenía que pinchar, y ahí empieza la guerra. Una guerra que tiene otro capítulo no muy conocido, Gran Premio de Hungría del año 2014,
en la que viene por detrás Nico Rosberg de Lewis Hamilton. Hamilton tiene una estrategia diferente, recordemos allá a Hamilton se le rompe el coche en la clasificación y tiene que salir en las últimas posiciones, hace un trompo al inicio de la carrera, él va a una estrategia de una parada, Rosberg viene a una estrategia de 2 paradas, hay un punto en el que se encuentran por pura diferencia de pista, por pura diferencia de velocidad, perdón, desde la radio le entran a Hamilton y le dicen que ni siquiera es déjale pasar por una mala parada, es Lewis, deja pasar a Nico, que va en una estrategia distinta, que tú estás para terminar quinto y este tío está para luchar por la victoria y ganar la carrera. Respuesta de Hamilton, si me quiere pasar que se acerque. Yo no voy a decelerar para que me pase Rosberg. ¿Qué ocurrió? No le adelanta, pierde mucho tiempo, la carrera ya sabéis, la acaba ganando Ricciardo por delante de Fernando Alonso. Dijo después de esa carrera Lewis Hamilton, yo no corro para Rosberg, corro para mí, si le hubiera dejado pasar, habría comprometido mi carrera. Lando, Oscar, empezad a tomar un poquito de nota de cómo se hacen las cosas entre compañeros de equipo. Y la guerra estalla entre los dos finalmente en este primer año de enfrentamiento en el Gran Premio de Bélgica de 2014, donde hay un toque con Nico Rosberg intentando adelantar por fuera el Lecom a Lewis Hamilton. Rosberg lo hace perfecto porque él rompe su alerón trasero, su alerón delantero, perdón, pero le pincha la rueda a Lewis Hamilton, que al final tiene que acabar retirándose, lo cual pues es un botín importante de puntos que le recorta con esta maniobra, que dejó a Toto Wolff con esta cara y que claramente posicionó al equipo Mercedes hacia el lado de Hamilton. Dijo Lauda en su momento, Hamilton no tiene ninguna culpa, y después, muchos años después, Wolff reveló que les dijo en privado a Hamilton y a Rosberg, imaginaos cómo sería la situación, y no sé si os podéis imaginar que esto pudiera pasar entre un entre un Oscar Piastri y un Lando Norris. Les dijo, después de ese toque en Spa, la próxima vez que ocurra esto, si veo que hay un patrón y sucede con regularidad, no voy a tener miedo en hacer que alguien se pierda carreras. Dijo Wolff, ha revelado que estaba dispuesto, yo creo que ahora también llena un poquito el discurso porque le da más épica, que estaba dispuesto a sacrificar 1 o 2 carreras de cualquiera de los 2 pilotos, de decirle a Nico o a Luis, se acabó, chavales, no corréis los 2 siguientes grandes premios, para sentar cátedra y ejemplo de que así no es como se hacen las cosas en Mercedes. Al final ese título se lo acaba llevando Lewis Hamilton. Año 2015 es un pelín más tranquilo, yo creo que Hamilton está en ese año en su prime absoluto, Rosberg un pelín descontrolado mentalmente. Solo hay una pequeña imagen de conato de incendio entre los dos, el Gorra Gate, ¿no? El Cap Gate que hay en Austin, cuando gana el título Hamilton. El cabrón también, hay que ser malo, le tira la gorra de segundo a Rosberg y Rosberg dice, tu madre, y se la devuelve. Luego dijo Nico Rosberg, pues mira, sí, se la devolví en mi frustración, porque no me gustaba lo que había hecho. Y llega el año 2016, donde Nico Rosberg toma medidas como, por ejemplo, no voy a dormir en ningún gran premio con mi mujer. De hecho, me parece que en ningún día voy a dormir con mi mujer, porque necesito concentrarme al 100% en esto. Si os fijáis, en alguna rueda de prensa del año 2016 era bestial la presión a la que estaba Rosberg, que cuando terminaba una quali o terminaba alguna carrera complicada, le daba un derrame en el ojo. Eso yo creo que la gente no lo sabe. Luego voy a intentar poner una imagen. Se le ponía el ojo rojo, tío. Era increíble. De la tensión, entraba en rueda de prensa con un derrame en el ojo. Y la cosa estalla. La cosa estalla en ese año 2016. Rosberg sabe cómo poner nervioso a Hamilton. Llegamos a uno de los mejores episodios de esta rivalidad, que es Gran Premio de España del año 2016, ya sabéis, salida de la carrera, Rosberg está en pole, Hamilton segundo. Rosberg la lía muy mucho con la potencia eléctrica, con el mapa eléctrico para la salida. Curva número 3, viene por el interior Rosberg con menos potencia eléctrica. Hamilton, os voy a decir la verdad, yo creo que la caga. Y se mete por el interior, se tocan los dos, accidente, doble abandono del equipo Mercedes, manos a la cabeza, sexta, séptima carrera del año y ya estábamos todos diciendo, vale, pues se van a volver a pegar otra vez. En ese momento, Niki Lauda le echó la culpa a Hamilton, le dijo, tío, si viste la luz y que estaba recargando la batería, ¿por qué no te fuiste por el exterior? Fue estúpido lo que hiciste. Y este no es el único toque que tienen. Vale, se han pegado Piastri y Norris este año en Canadá. Ok. En la contabilización de toques del 16, más allá de otros enfrentamientos, tenemos este de España y luego tenemos también el de Austria. Nico Rosberg enseñándole a Oliver Behrman cómo tienes que defender por el interior. Yo creo que igual esto es de lo que se quejaba el otro día con Carlos. Dice, ocurrió que Hamilton venía con un mejor neumático, Rosberg estaba primero, llega la curva número 3 de Austria, última vuelta. Última vuelta, señores. Y Hamilton,
intenta adelantar por fuera y Rosberg dice, el vértice me lo voy a dejar a 40 metros. Se va recto Rosberg, Hamilton dice, ¿ah, sí? Pues yo voy... ¿Sabes la típica de, voy a ir haciendo así y si te metes en mi aire va a ser solo culpa tuya? Y Hamilton dijo, pues yo voy a ir haciendo así y si te metes en mi aire va a ser culpa tuya. Y se metieron el uno en el aire del otro. Golpe, Rosberg, que acaba el porras, se le rompe el alerón delantero, Hamilton consigue ganar la carrera incluso con ese golpe, y encima le meten 10 segundos de penalización a Nico Rosberg. Sigue la cosa durante la temporada, hay un episodio evidentemente que marca este campeonato cuando Hamilton rompe el motor en Malasia, y eso hace que lleguen en esta circunstancia al último Gran Premio a Abu Dhabi. Hamilton tenía que ganar y Rosberg tenía que ser, podía ser, cuarto o peor, y Rosberg sería campeón del mundo, entre otras muchas circunstancias. Pero la cuestión principal era esa: Hamilton primero, Rosberg cuarto o peor, y Lewis Hamilton era campeón del mundo de Fórmula 1. Pues bien, el capullo de Hamilton lo que hace es tirar más o menos su carrera, pero en las últimas vueltas, fijaos en la imagen de helicóptero, frena. Frena hasta tal punto que Vettel y Verstappen llegan a la altura de Rosberg. ¿Por qué? Porque Hamilton dice, mira, yo si gano la carrera, me da igual, voy a perder el Mundial. Lo que necesito hacer aquí es echar el ancla para que lo adelanten Vettel y Verstappen y así sea cuarto y por tanto yo pueda tener alguna opción de campeonato. Entró incluso Paddy Lowe en la radio, en su momento fue una radio que dices, ostras, ¿cómo puedo haber escuchado yo esto? Donde le dijo a Hamilton, oye, esto es una instrucción, que es como en la cadena de mando la orden máxima en Fórmula 1. Lewis, esto es una instrucción, necesitamos que subas el ritmo. Respuesta de Hamilton, mira Paddy, ahora mismo estoy perdiendo el campeonato, así que me da igual ganar o perder esta carrera. No consiguió ni Vettel ni Verstappen adelantar a Rosberg, por tanto Nico Rosberg fue campeón del mundo, y lo que hizo al día siguiente fue anunciar en la rueda de prensa oficial de la FIA, en la gala de entrega de premios, me voy para casa, esto es demasiado, yo no aguanto más. Oscar, Lando, así se hacen las cosas. Segundo enfrentamiento de los tres que os quiero traer en la jornada de hoy. Ha dado mucho de qué hablar, pero sinceramente no me parece que fuera el más espectacular, el más fiero. Sí que nos tocó muy de cerca a los españoles porque fue en medio de la rivalidad que tenían Sebastián Vettel y Fernando Alonso, pero hubo, desde el 2010 al 2013, podemos decir, conatos de incendio entre Mark Webber y Sebastián Vettel. Vaya, precisamente Webber, que es el hombre que maneja ahora la trayectoria de Oscar Piastri. Evidentemente, todo esto empieza en el Gran Premio de Turquía. Hasta entonces había bastante buen rollo en el equipo Red Bull, pero dice Webber que en Turquía ya se dio cuenta de por dónde iba el equipo. Allí, en aquel momento, solo había una nueva alerón trasera de especificación con el F-Duct. Se lo dieron a Vettel en lugar de Webber. Ahí Webber ya se quejó, dijo, el equipo me está fastidiando. En la clasificación, Webber consigue clasificar incluso por delante de Sebastián Vettel, y en el Gran Premio, evidentemente, pues todos vimos cómo acabó la cosa. Toque entre Vettel y Webber. Vettel que tiene que abandonar, Webber que puede seguir, pero en ese momento el equipo se puso muy del lado de Webber. Marko le dio la razón, o sea, se puso el equipo muy del lado de Vettel. Helmut Marko le dio la razón a Sebastián Vettel. Dice Webber que él vio por las pantallas mientras conducía los abrazos con los que recibieron a Seb en el equipo y dijeron, aquí esto se me está poniendo muy en contra. Explotó un poco el chaval y en este Gran Premio de Gran Bretaña, cuando lo gana, suelta la mítica radio de no está mal para un segundo piloto. Hay una circunstancia que a nosotros en esta rivalidad, en ese favoritismo quizá que había dentro del equipo entre Webber y Vettel, nos fastidia profundamente, que es de alguna forma el señuelo con el que utilizan a Webber para que pique Fernando Alonso en el Gran Premio de Abu Dhabi. Ya sabéis, Webber estaba por delante de Vettel y de Fernando. Tiene un toquecito con el muro, eso es cierto. Rompe algo en la llanta. Meten el coche para repararlo en boxes, Fernando cubre la parada y los dos salen detrás de Vitaly Petrov. Vettel se queda por delante, hace overcut, gana el campeonato del mundo porque Fernando no es capaz de pasar a Petrov y luego a los coches que tenía por delante. Se acaba ahí un poquito la rivalidad entre Webber y Vettel, y luego hay un último conato de incendio, que es en 2013, en el Gran Premio de Malasia. Primeras carreras de la temporada, ya sabéis, el famoso, me encanta esta imagen además del muchacho bebiendo agua, Multi-21, en el que había una orden en la que Vettel estaba segundo, Webber estaba primero, habían acordado desde el equipo no atacar, ya se habían bajado las revoluciones del motor, y de repente llega Vettel y dice, Multi-21, Multi-12, y entonces se puso a atacarle, se picaron los dos, y al final acabó la cosa un poco como el Rosario de la Aurora, pero es cierto que sinceramente, hay mucha gente que está tirando la rivalidad entre Hamilton y Verstappen.
perdón, entre Hamilton y Verstappen, digo, entre Norris y Piastri, pero no es, o sea, lo de Vettel y Webber se llegaron a tocar, igual que estos dos, se llevaban un poquito más a matar, y yo creo que es lo que falta aquí, ¿no? Esa tensioncita, pero evidentemente tampoco, yo creo que Vettel era muy superior a lo largo de los 4 años que compartieron en el equipo. En 2012 Webber no estuvo, en 2011 Webber no estuvo, de hecho Button es subcampeón en el 11. No quiero hablar de una rivalidad tan fiera, pero sí que tuvieron algunos puntitos, algunos conatos, y sobre todo cada uno sabía que tenía que abrir codos, ir en contra del equipo y buscar su propio interés. He dicho, por cierto, que el debut de Rosberg fue en 2008. No, el debut de Rosberg fue en 2006, Hamilton 2007, Rosberg en 2006, vuelta rápida del Gran Premio de Bahrein, el hombre más joven en conseguir una vuelta rápida, que se la levanta a Alonso en Canadá 2003, y luego hacen podio, creo que es juntos en Australia 2008, tanto Hamilton como Rosberg. He hablado del debut de Hamilton en 2007 y la tercera rivalidad que he encontrado de este siglo XXI, para no irnos mucho más lejos a la Fórmula 1 más antigua, hasta hace 4 días, por decirlo así, evidentemente es entre Fernando Alonso y Carlos Alcaraz, que veis aquí que tiene más o menos el mismo peinado. El año 2007 que nos dieron Alonso y Hamilton en el equipo McLaren. Ahí, señoras y señores, es donde tendrían que mirar Piastri y Norris en lo que era una rivalidad fiera de verdad. A ver, esto daría para un programa entero. No dudo hacerlo algún día. He querido condensar aquí los momentos más álgidos de esa rivalidad, en la que ellos nunca llegaron a tocarse. Es una cosa que me sorprende mucho, ¿no? Porque siempre, tanto Rosberg como Hamilton se acaban chocando, tanto Webber como Vettel se acaban chocando. Entre Hamilton y Alonso no hubo ningún toque. Y yo creo que eso también te habla un poquito del tipo de rivalidad que tenían y del tipo de piloto que es Fernando. Porque hay un denominador común, que es Hamilton llevándose a Rosberg, y viceversa. Fernando no choca. Yo creo que ahí un poquito te hablaba también de las reglas y cómo eran las cosas. Pero era un juego mental, era una tensión que se podía cortar con un cuchillo. Y empieza todo, me diréis, en el Gran Premio de Hungría. No empieza en el Gran Premio de Hungría. Empieza un poquito antes. Empieza en el Gran Premio de Mónaco de 2007, que esta no sé si la sabéis. En aquel Gran Premio de Mónaco, recordaréis, Fernando sacó la pole, estaba liderando con mano de hierro durante la carrera, pero en las últimas 20 vueltas, Alonso tuvo que empezar a conservar frenos. ¿Por qué? Porque tenía un desgaste mayor, ya sabéis que en Mónaco, en fin, por especificaciones, por refrigeración, llevan los componentes al límite y se estaban desgastando mucho los frenos delanteros del coche de Alonso. Esto es una cosa que contó mucho tiempo después Pedro Martínez de la Rosa. Entonces, en ese Gran Premio de Mónaco, de repente Hamilton empezó a apretar, se acercó. Y al final de la carrera hubo algunas voces dentro del equipo que le sugirieron a Fernando que Hamilton no le había atacado o no le había adelantado, no le había ganado el Gran Premio de Mónaco porque le habían frenado desde el equipo. Ron Dennis, cuentan las malas lenguas, que lo que intentó hacer era un poco darle la seguridad a Fernando de, oye, no te preocupes, que nosotros aquí en el equipo estamos para calmaros entre los dos. Lo que interpretó Fernando Alonso, dice la leyenda, porque ya han pasado muchos años y esto ya es una leyenda, es al revés, que McLaren le dijeron, chaval, porque le hemos frenado, si no te habría ganado. Y se agarró un rebote de 3 pares de narices. No solamente eso, sino que la prensa británica, que venía muy beligerante ese año, ya os podrá contar Antonio Lobato un poquito más, metió más leña al fuego. Hasta tal punto que incluso se acabó generando una controversia que desembocó en una investigación de la FIA a McLaren por si había habido órdenes de equipo para frenar a Lewis Hamilton. Órdenes de equipo que recordaréis, en aquella época estaban prohibidas. Todo por la montaña de nieve que empieza a generar la prensa británica diciendo no, han protegido a Fernando, si hubiera sido por libertad de pilotos, ahí Hamilton habría ganado, etcétera, etcétera. Ese es un punto de inflexión. Evidentemente el gran punto de inflexión, el que lo rompe todo, es el de esta rueda de prensa, que es la clasificación del Gran Premio de Hungría. Un Gran Premio de Hungría de 2007, es que esta temporada es para hacerle una película, de verdad lo digo, ¿eh? Yo dudo que no se esté haciendo. Un Gran Premio de Hungría que estaba en el marco del Spygate. Ya sabéis, de hecho, se acabó juzgando así, el espionaje industrial en el que el equipo McLaren incurrió con el equipo Ferrari, donde hubo un miembro, Nigel Stepney, del equipo Ferrari, que pasó
fotocopió planos del coche y se los pasó al equipo McLaren, donde había información súper sensible, hasta tal punto que al final se acabó eliminando todos los puntos del campeonato de constructores de McLaren aquel año, y por eso en el 2008 tenían el número 22 y 23 Heikki Kovalainen y Lewis Hamilton. Pues en medio de todo eso, con ya el Spygate bullendo en público, en la prensa, y algunos correos electrónicos que ya se habían intercambiado entre los miembros de McLaren, llega el Gran Premio de Hungría. Y lo que pasa en la clasificación, que todavía hoy tiene diferentes versiones, diferentes interpretaciones, y nadie se pone muy bien de acuerdo de quién fue la culpa y qué es lo que ocurrió. Los hechos son que llega el momento de la Q3, última vuelta de la clasificación, Alonso entra a boxes por delante de Hamilton, le cambia los neumáticos, Alonso espera la señal de la piruleta, le levantan la piruleta, pero Fernando no sale, se queda esperando, con Lewis Hamilton detrás. Fernando espera 10 segundos más de lo que estaba pronosticado en la parada, lo que significa que él, ojo, pasa a esto de perder el semáforo, pero entra en vuelta para hacer el último intento de Q3, pero Hamilton, como estaba detrás, no tiene tiempo y no hace la última vuelta de clasificación. A partir de aquí, interpretaciones, amigos, de todos los colores, lo que vosotros queráis. Hay gente que dice, Fernando Alonso dice, por ejemplo, que estaba en conversación con el equipo porque no entendía por qué le habían metido un neumático usado en la quali. Y es cierto que solamente son 10 segundos lo que está parado Fernando y él pasa al mínimo de tiempo. O sea, muy bien calculado desde el coche está, sin tener el minimapa delante Fernando, para fastidiar a Hamilton. Hay gente que dice que claramente Hamilton espera para fastidiar a Hamilton y dejarle sin el último intento de clasificación para hacer la pole tal y como él hizo. En fin, que explota la situación, la escena es espectacular si lo habéis visto, y si no, os recomiendo de verdad que lo metáis en YouTube y veáis el reportaje que hay de Telecinco en aquella época, que es espectacular. Termina la clasificación, viene Ron Dennis, agarra aquí al queridísimo Fabrizio Borra, Fabri con las manos en plan, ¿a mí qué me estás contando? Luego cuenta las malas lenguas que Fabri fue el que le hizo la señal a Fernando de salir. Le va a pedir explicaciones al fisio Ron Dennis de Fernando Alonso. Y por la noche hay una investigación que concluye, lo cual, ostras, entre compañeros de equipo, cuidado, que concluye a la FIA, primero, que le van a eliminar todos los puntos a McLaren que consigan en esa carrera, y segundo, que le van a meter 5 posiciones de sanción a Fernando Alonso en la parrilla, por lo que sale la 6ª plaza y Hamilton recupera la pole position. Entonces, hay mucho jaleo. Empiezan a decir diferentes fuentes que no se hablan los dos pilotos, que Hamilton ya no se habla con el equipo. Hay una rueda de prensa al día siguiente, ya sabéis, la infame rueda de prensa de la manzana de Fernando Alonso, en la que, según dice la prensa española, y yo me lo creo, hay una pantomima en la que McLaren explica todo y Fernando se limita a sentir, escuchar y comerse la manzana. Que, por cierto, historia paralela. ¿Por qué se come una manzana Fernando Alonso? Esto lo contó Matt Bishop, que era el jefe de prensa de McLaren en esa época, mucho tiempo después. Fernando justo se comió una manzana porque Ron Dennis, que es un tío que bordea con el toque, el equipo tenía que llevar todo el mismo peinado, el garaje tenía que ser blanco, gris y negro, todo tenía que estar increíblemente limpio. Las peladuras de fruta, decía Matt Bishop, que le sacaban de quicio a Ron Dennis, absolutamente. Llegó Fernando y se puso delante de Norbert Haug, que era el jefe de Mercedes, y delante de Ron Dennis, que era el jefe del equipo, a comerse con la mano, ahí manchándose todo, una manzana, sabiendo que el otro por dentro, según estaba explicando la polémica, pensando él que Fernando había jodido a McLaren, se estaba reconcomiendo por dentro. Entonces, Fernando Alonso, como digo, sale con una penalización en ese Gran Premio de Hungría, explota la situación. Hay malas lenguas también que dicen incluso que hay, pues, chantajes y amenazas de unas partes y otras en el motorhome antes de la carrera, y la cosa llega hasta tal punto de psicosis dentro de McLaren que después del Gran Premio de China, donde evidentemente ya sabéis Lewis Hamilton protagonizó una de las imágenes más famosas de la Fórmula 1, ese enganchón que tuvo en la trampa de gravilla en la entrada del pit lane, pues después de ese Gran Premio de China, la Real Federación Española de Automovilismo, a la llegada del Gran Premio de Brasil, última carrera del campeonato, donde se tenía que disputar el campeonato, solicitó por carta, firmada por Carlos Gracia, que era el presidente de la federación, mandar a un comisario de la FIA al box de McLaren
para que controlara que no hubiera posibles sabotajes a Fernando Alonso. Que esto es una cosa que Mas Mosley, el presidente de la FIA, había prometido desde Bélgica y que finalmente se acabó cumpliendo en Brasil. La cosa a Brasil llega de esta manera, con Fernando Alonso en la segunda posición en el campeonato de pilotos, Hamilton está primero con 107 puntos, Alonso segundo con 103, Raikkonen tercero con 100 puntos. Era la época de la puntuación 10, 8, 6, 5, 4, 3, 2, 1 y al final la carrera, pues con las liadas de Hamilton y con Fernando en el podio, acaba con Raikkonen en primera posición, Massa segunda posición, Alonso tercera plaza, Hamilton séptimo, con lo que Kimi Raikkonen por un punto se proclamó campeón del mundo, 110 contra los 109 que tuvieron Lewis Hamilton y Fernando Alonso, empatados a final de año en la temporada de debut. Claro, estos son los precedentes. Lando, Óscar, lo tenéis muy complicado, pero que sirva esta sección para que aprendáis un poquito de colmillo y para todos nosotros que estamos un pelín alicaídos porque la lucha pues está siendo la que está siendo, sepamos que en otros tiempos los compañeros de equipo solamente compartían el coche, nada más, se llevaban absolutamente a matar.